Buenas tardes, noches, 6 en punto. Bueno, a ver los que van a acompañar el en vivo ahora. Este horario es muy de la Santa Misa Dominical, ¿no? Bueno, primero me van contando si se escucha bien. No se imaginan este aparatico, lo que me dio, este aparatico todo, internet, todo. Ayer que grabé 5 videos, yo creo, solamente me funcionó uno en historias, pero ayer mismo iba a hacer el en vivo sobre el tema del ritual del exorcismo. A ver, Fer, ¿quién me cuenta cómo se escucha? Si se escucha bien. Esto está conectado en principio, ¿sí? A ver, Beatriz. Hola. Cuénteme cómo se escucha, por favor. Yo voy sacando aquí el material que vamos a comentar. María. A ver. Cuéntenme, ¿se escucha? ¿Sí? A ver quién me escribe y me cuenta. Uy, por aquí va a caer un aguacero. A ver. Wow. Sí, a ver, yo no los puedo leer acá. ¿Se escucha bien, por favor? A ver, yo voy a poner aquí algo en este sistema para que nadie nos vaya a interrumpir. Listo, muy bien, perfecto. Bueno, entonces vamos a entrar en materia. Yo les contaba que teníamos un ritual, teníamos dentro de la iglesia un ritual de los exorcismos que fue renovado a partir, la última renovación del ritual de exorcismos se realizó en el año 1998, octubre de 1998. Y ayer en todo lo que estaba tratando de grabar, yo preguntaba lo siguiente: ¿qué sentido tiene? Esta publicación la hace Juan Pablo II, dice el texto oficial. Esto es de la página web, o sea, este documento se encuentra impreso, pero aquí lo estoy leyendo de la página web. El texto dice: la congregación del culto divino y la disciplina de los sacramentos. Oído. La congregación del culto divino y la disciplina de los sacramentos. Esta congregación, algo así como uno de los ministerios del Papa, ¿cierto? Por la peculiar facultad otorgada por el sumo pontífice, aquí nombran entonces el decreto es de octubre del 98, establece y declara lo siguiente. Miren esto qué importante. Un saludo ahí para los que se van conectando. Establece y declara lo siguiente. Ayer decía yo, ¿qué sentido tiene esto? 1998, un hombre como San Juan Pablo II, pues canonizado, un hombre de los conocimientos teológicos, filosóficos, etc. Habiendo sido papa por tantos años, tildados por alguno como conservador, bueno, digamos que independiente de esa perspectiva, autoridad, máxima autoridad en la iglesia, papa, pontífice legítimo de la iglesia, haya publicado
una nueva edición, teníamos una edición de 1952, ahora una nueva edición del ritual de los exorcismos. No tendría sentido ser publicado por San Juan Pablo II. Esto quiero que quede muy claro porque me parece muy importante. Si no existe el demonio, si no existen los ángeles, si no hay infierno, si no hay cielo, o sea, en el fondo, si no existen los novísimos del hombre, lo que la doctrina tradicional de la Iglesia ha enseñado siempre, los novísimos del hombre, juicio, muerte y o vida eterna, que es el cielo, o la muerte eterna, que es el infierno. Entonces son realidades que están en conjunto dentro de lo que significa lo último que le sucede al hombre. Todo hombre se muere, tiene un juicio y a partir de ese juicio o se va al cielo o se va al infierno. Ah, profe, pero es que existe el purgatorio. El purgatorio es transitorio. Si usted ya está en el purgatorio, usted debe tener y tiene la absoluta confianza de que ahí va para el cielo. De ahí no va para el infierno, va para el cielo, va a purgar, a limpiar el alma, a limpiarse, a purificarse. Entonces, ¿qué sentido tiene publicar un documento de estos si no existe el demonio? Entonces, ¿por qué? Preguntaba yo en una de las clases que estamos teniendo los martes y los miércoles a las 7 de la noche. ¿Por qué lo voy a llamar así irónicamente, por qué ese vicio de no hablar de los ángeles, de no hablar de los demonios y de no hablar del infierno? Tiene toda la lógica. Es que está dentro de la historia de la Iglesia, está dentro de la historia de la Sagrada Escritura, ¿no? Y dice el texto, este texto, oído, que es reciente, no es el profe sacó un anticuario para leernos aquí, no es de San Juan Pablo II, o sea, yo creo que la mayoría de los que están aquí conectados y van a escuchar este video después, conocen o conocieron a San Juan Pablo II en tiempo real, o sea, si no lo vimos, sabíamos de él. Dice entonces el texto que la Iglesia, obediente a la oración dominical, cuidó misericordiosamente desde los tiempos antiguos, a través de los sacramentales, que con súplicas piadosas a Dios se procurase que los fieles cristianos fueran liberados de todos los peligros y especialmente de las insidias del diablo. Oído, ahí en nuestro curso hemos ido sabiendo las diferencias: Belcebú, diablo, Satanás, demonio. Así, de una manera peculiar, fueron instituidos de manera peculiar, fueron instituidos en la Iglesia los exorcismos. O sea, fue una obra de caridad de la Iglesia y atendiendo el pedido de la oración dominical, ¿no? Fueron instituidos en la Iglesia los exorcismos para que a través de ellos, imitando la caridad de Cristo, fueran curados los poseídos por el maligno. Otra cosa es que a veces nos quedamos con la idea, y lo he dicho en el curso, esa idea de lo que es posesión diabólica, de lo que es infestación, de lo que es vejación, de lo que es obsesión. Es una idea medio cinematográfica. Es un asunto que sucede, está dentro de la vida de la Iglesia. Fueran curados los poseídos por el maligno y expulsados los demonios en nombre de Dios, de modo de evitar a las criaturas humanas todo perjuicio. Esto es muy importante. Por eso tengo aquí a San Miguel, precisamente para que me ayudara el día de hoy y no tuviera todos los problemas que tuve ayer con la conexión. Ahora bien, actualmente parece oportuno rever las normas transmitidas y las oraciones suplicantes, como también las fórmulas empleadas por el título 12º del ritual romano, para que el rito de exorcismo responda a lo decretado por la Constitución Sacrosanctum Concilium del Concilio Vaticano II. Sacrosanctum Concilium, una constitución que buscó reformar en su momento la liturgia. Entonces, dentro de la liturgia se contemplan las fórmulas empleadas en el ritual romano. Por lo tanto, San Juan Pablo II lo que hace es actualizar el ritual romano de exorcismos, especialmente en su artículo 79 y tal. Bueno, hasta aquí queda claro. Esta edición latina que se está reformando dentro de la Iglesia, ¿qué sentido tiene? Vuelvo, insisto, si no existe el demonio, si no existen los ángeles, si no existe el infierno. Es más, después de esto firmado por el cardenal Medina Esteves, viene la introducción, y en la introducción dice: en las Sagradas Escrituras, introducción, esto es un documento pontificio, oído, aquí todos atentos, si alguien tiene una pregunta la puede escribir acá, que estoy atento. En las Sagradas Escrituras el diablo y los demonios son llamados también con varias apelaciones, entre las cuales algunas muestran de algún modo su naturaleza y origen.
El diablo, llamado Satanás, serpiente antigua y dragón, seduce él mismo a todo el orbe y la lucha contra quienes guardan los mandatos de Dios y también contra quienes dan testimonio de Jesús. Se lo designa adversario de los hombres, homicida desde el comienzo. Se le llama el tentador, se le llama mentiroso, padre de la mentira, príncipe de este mundo. Entonces esto lo va a decir Juan en la segunda carta a los Corintios, se habla de él como su transfiguración en ángel de luz, se lo llama también príncipe de este mundo. Juan en el capítulo 2, en el capítulo 31, en el capítulo 14, 30, en referencia a aquel ámbito que en su totalidad fue puesto en el maligno y no conoció la verdad de la luz, como también a aquellos que odian la luz que es Cristo y arrastran a los hombres a las tinieblas. Entonces está el demonio, está Satanás, sobre el cual está establecido este ritual de exorcismo especialmente, pero también tiene un séquito. El demonio tiene un séquito, tiene sus seguidores, tiene sus sacerdotes, tiene sus admiradores, tiene sus esclavos, y todos ellos traman para destruir lo que ha construido la civilización cristiana, lo que se ha construido en función del evangelio, del mensaje del evangelio. Por eso es importantísimo conocer esto y sin amarillismo, conocerlo porque es parte de la vida espiritual de la iglesia, ¿no? Las obras de todos los espíritus inmundos y seductores, esto lo dice Mateo, Marcos, Lucas, los nombres, el texto inclusive de los Hechos de los Apóstoles del día de hoy, que hablaba de los energúmenos, de expulsar los posesos, oído. Aunque a la historia universal le invade la ardua lucha contra los poderes de las tinieblas y hasta el último día persistirá, o sea, esto es una lucha del día a día. Por eso es que nuestro Congreso Mariano Nacional, en su cuarta versión, tiene el título de María Reina de los Ángeles y Terror de los Demonios, y las exposiciones van a ser todas en esta línea. La historia universal está plagada ¿de qué? De luchas entre el bien y el mal, entre el demonio y Dios. Claro que es una lucha, es una locura liderada por Satanás el ponerse a luchar contra Dios, porque lo tiene ya perdido. En lo alto de la cruz fue conquistada la victoria. Sin embargo, la lucha está ahí y se da entre el linaje de Satanás y el linaje de los ángeles. Entonces, ¿cómo la iglesia va a publicar un texto de estos si no existen ni ángeles ni demonios? Sería ridículo San Juan Pablo II ponerse a escribir una mentira de estas. Oído, da indignación escuchar inclusive religiosos, religiosas, clérigos, sacerdotes, que en las homilías no solo no hablan del demonio, no solo no hablan de los ángeles, inclusive algunos de los que fueron invitados al curso de ángeles y demonios, que es un círculo, digamos, más bien cerrado, se cerró en 100 por asuntos técnicos. Algunos decían, ay, no, de eso no hay que hablar. Claro que hay que hablar, pero hay que hablar con la realidad de la doctrina y con la confianza que hay de que nuestro Señor Jesucristo derrotó al demonio y a sus secuaces. Eso hay que decirlo con todas las letras. Sigue el texto de este documento publicado por San Juan Pablo II. Es que quiero insistir mucho en eso porque es actual. Esto no es de León XIII, que también tiene unos textos lindísimos, porque hay un exorcismo del siglo XIX muy bonito. Esto no es de Pío IX, esto no es de, no sé, San Pío V, siglo XVI, no. San Juan Pablo II dice, el texto continúa con un título que dice: la victoria de Cristo y la potestad de la iglesia contra los demonios. Oído, yo me voy a ir 5 minuticos nomás, porque lo vamos a hacer varias estaciones. Dice, la victoria de Cristo y la potestad de la iglesia contra los demonios. Oído, la iglesia cree firmemente que uno solo es el verdadero Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, único principio de todos los seres, creador de todo lo visible e invisible. Más aún, todas las cosas que Dios creó, Colosenses capítulo 1, versículo 16, las conserva y las gobierna con su providencia, y nada hizo que no fuera bueno. ¿Cómo así? Y entonces el demonio, aquí aclara, también el diablo y los otros demonios fueron creados por Dios ciertamente buenos por su naturaleza, pero ellos se hicieron malos por sí mismos. Es un argumento que a veces dan los ignorantes con respecto a la existencia del mal en el mundo. Pero si tu Dios es tan bueno, ¿por qué permite eso? Es que esto es lo que nosotros nos buscamos. Esta vida nosotros la desordenamos porque nosotros la desordenamos, no porque Dios la desordena. Oído, y los otros demonios fueron creados por Dios ciertamente buenos por naturaleza, pero ellos se hicieron malos por sí mismos, de donde puede pensarse que también ellos serían buenos si, de acuerdo a cómo habían sido creados, así hubiesen permanecido.
Pero, aquí está el pero, debido al mal uso que hicieron de su natural excelencia como criaturas angélicas, espíritus puros, y por no permanecer en la verdad, no pasaron la prueba, sin transformarse en sustancialmente distintos, porque San Miguel es ángel. Este demonio que le está pisando acá, ustedes han visto esta imagencita, qué linda, esta la traje de Mont Saint-Michel en Francia. Miren el pisando del demonio aquí, el demonio asqueroso. Qué demonio horrible. Aquí se ve mejor la cara del demonio. Ahí la ven, horrible la cara del demonio. Ahí está. Este es San Miguel, espíritu puro, pero pasó la prueba. El demonio no es transformado sustancialmente, o sea, sigue siendo ángel, sigue siendo espíritu, no puro, pues puro en cuanto a la naturaleza, pero impuro en cuanto a la fidelidad a Dios. Entonces el demonio sigue siendo sustancialmente ángel. Sin transformarse en sustancialmente distintos, fueron separados del sumo bien, a quien debieron adherirse por la prueba. No se adhirieron. En realidad el hombre ha sido creado a imagen y semejanza en la justicia y en la verdadera santidad, y su dignidad requiere que obre según su conciencia de elección. Ahora, persuadido por el maligno, el hombre abusó del don de su libertad y por esa desobediencia fue puesto bajo la potestad del diablo y de la muerte, convertido en siervo del pecado. Están todas las citaciones, San León Magno, concilios, etc. Esto es muy importante. Número. Por esa razón, dice, en la universal historia de los hombres persiste la ardua lucha contra el poder de las tinieblas, que comenzando en el origen del mundo, persistirá hasta el último día, según lo dicho por el Señor. Mateo 24, 13, 13, 24, 30, 36, 43. Más adelante, ¿cuánto llevamos? Yo no sé aquí cómo puedo ver yo el tiempo, no sé. Pero bueno, no me va a demorar mucho. Esto también, que a veces uno escucha en algunas homilías, yo no entiendo esto, ¿en qué seminario es formado un sacerdote que va a decir un absurdo de estos de negar la existencia del demonio? Ritual de los exorcismos, fundamentado en la Escritura. Oído, el número 4 dice: en los días de su vida terrena, el Señor Jesús, vencedor de la tentación en el desierto, como bien lo dice Mateo en el capítulo 4, uno recorre el capítulo 1, capítulo 4, versículos 1 al 11, están las tentaciones. Expulsó por propia autoridad a Satanás y a otros demonios, imponiéndoles su divina voluntad. ¿Tiene alguna duda? Remítase a Mateo capítulo 12, versículo 27. Una más, vaya a Lucas capítulo 11, versículo 19 y 20. Haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Si mal no estoy, es el texto de hoy en el Evangelio, uno de los textos de la liturgia de la palabra, Hechos capítulo 10, versículo 38. Sanando a todos los oprimidos por el diablo, manifestó la obra de su salvación para librar a los hombres del pecado, así como del primer autor del pecado, Satanás, que es homicida desde el comienzo y el padre de la mentira. Entonces, este ritual es ¿para qué? Para darle continuidad a la obra de caridad que nuestro Señor Jesucristo inició ya en su vida pública, que era exorcizar, expulsar a los demonios, liberar a los oprimidos. Una obra de caridad que ahora los sacerdotes que son designados oficialmente, nombrados oficialmente como sacerdotes, pueden darle continuidad a ese trabajo de nuestro Señor Jesucristo. Solicitud radical que hacía el Beato Palau en el siglo XIX, que infelizmente no se pudo llevar adelante en el Concilio Vaticano I, era que así como el sacerdote tiene la libertad, el munus natural, un sacerdote, ordenado sacerdote, confiesa y celebra la misa. Que así como un sacerdote hace, realiza esos oficios sagrados por naturaleza, administra los sacramentos por naturaleza del sacramento, siendo sacerdote, confiesa. Siendo sacerdote, celebra la Santa Misa, asimismo pudiera ser exorcista. Él decía que era necesario, según las revelaciones que él había tenido. Beato Palau, si mal no estoy, beatificado por el mismo San Juan Pablo II, pedía para que la Iglesia autorizara a los sacerdotes que por el hecho de ser sacerdote ya era exorcista. Porque en ese momento, según lo que él percibía por su don profético en el mundo, se necesitaban alrededor de 400.000 exorcistas. Por Dios, estamos hablando del siglo XIX. Él decía que la mayoría de las enfermedades eran causadas por la opresión y la acción directa del demonio. 400.000 exorcistas en el siglo XIX. Díganme ustedes, qué maravilla en la lucha entre el bien y el mal no harían
hoy en día 100.000 sacerdotes exorcistas, que no llegamos a eso. Qué bueno que el sacerdote, por el hecho de ser sacerdote, pudiera ser exorcista. Cualquier sacerdote puede hacer una liberación, pero no tiene el poder de llevar adelante un rito de exorcismo oficial para librar un poseso, un energúmeno. Pero bueno, por ahora. Aquí en Medellín tenemos uno, en la iglesia, en la parroquia de Jesús Obrero, el padre Álvaro Muricho, sacerdote de la Arquidiócesis de Medellín. Bueno, por tanto, este video es largo. Yo no sé si esto el algoritmo lo promueve o no. Yo necesito que ustedes le den me gusta, que ustedes lo compartan en sus contactos. Lo importante es que esto quede aquí, porque me parece muy lindo. En el número 7 dice: por tanto, la iglesia ejerció la potestad recibida de Cristo de expulsar a los demonios y repeler su influjo ya desde la época apostólica. Entonces, ese cuento de que nuestro Señor Jesucristo él no liberaba posesos, es que el demonio, eso es una invención. Lo que él hacía era curar enfermos, porque él conocía de botánica, conocía de medicina. Falso, absurdo, mentira. El ejercicio, la potestad que tiene la iglesia de exorcizar es a partir del ejercicio ministerial de nuestro Señor Jesucristo. Hechos de los Apóstoles. ¿Alguna duda? Quien tenga dudas, va a Hechos de los Apóstoles capítulo 5, versículo 16, capítulo 8 en el versículo 7. Por si fuera poco, vaya a los versículos 16, 18, 19 y 12. Por lo cual en el nombre de Jesús ora continuamente y confiadamente para ser ella misma librada del maligno. Pero es que esto es muy interesante, no sé si pusieron cuidado. Repito de nuevo la lectura. Por tanto, la iglesia ejerció la potestad recibida de Cristo de expulsar a los demonios y repeler su influjo ya desde la época apostólica, por lo cual en el nombre de Jesús ora continua y confiadamente para ser ella misma librada del maligno. O sea que el mismo demonio puede también tener una acción dentro de la iglesia. Y a veces eso no lo tenemos claro, y puede ser que dentro de la misma iglesia, como el Judas infiltrado en el colegio apostólico, hoy en día tengamos uno o muchos Judas tramando dentro de la iglesia para destruirla. Eso es posible y seguramente es verdad hoy en día. Me refiero a que existe. También en el mismo nombre de Jesucristo, por virtud del Espíritu Santo, manda de diversos modos a los demonios que no impidan la tarea de evangelización. Eso lo dice Pablo cuando escribe a los tesalonicenses, la primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 2, versículo 18. Y que restituya al más fuerte el dominio tanto del universo entero como de cada hombre. Cuando la iglesia pide públicamente y con autoridad en nombre de Jesucristo que una persona u objeto, porque también existe la acción del demonio sobre objetos, así como se pueden bendecir imágenes, como se pueden bendecir el agua, también sobre los objetos, las criaturas en general, el demonio puede tener una acción por permiso de Dios. Normalmente cuando hay una brujería y la persona comete el absurdo de irse donde un brujo a que le haga magia blanca para que lo libere de una acción de brujería, pues el demonio le va a meter otros 7, va que le quitan uno y le mete otros 7 peores. Pero bueno, el caso es que normalmente el exorcista pregunta por el objeto que trajo esa brujería, algo que tomó, algo que le regalaron, algo que tiene, algo que usa. Hay que tener mucho cuidado. En nombre de Jesucristo, que una persona o un objeto sea protegido contra las acechanzas del maligno y sustraída de su dominio. Ahí es cuando se habla propiamente de exorcismo. Entonces, ¿qué es un exorcismo? Lo dice este texto, 1998, San Juan Pablo II, Congregación para la culto divino y disciplina de los sacramentos, 1998. Cuando la iglesia pide públicamente y con autoridad en nombre de Jesucristo que una persona o un objeto sea protegido contra las acechanzas del maligno, y esto no es para que maligno suene suavecito, ya hablo aquí del demonio y de Satanás, contra las acechanzas del maligno y sustraída de su dominio, se habla de exorcismo. Entonces el exorcismo es cuando una persona o un objeto es subtraída del dominio de Satanás. Así de sencillo. Esto tiene todas las sustentaciones en la doctrina: Concilio Vaticano, Misal Romano, Catecismo de la Iglesia, Concilio Tridentino en la sesión quinta, el Decretum de Peccato Originale, Gaudium et Spes del mismo Concilio Vaticano II, segunda carta a los Corintios. Bueno, todo lo que ustedes quieran, esto tiene toda la sustentación del caso. Y va a continuar con algo que después les voy a contar: los exorcismos en el ministerio santificador de la iglesia. En nuestra clase, martes 7 de la noche, miércoles 7 de la noche en YouTube. Paréntesis.
para los que quieran seguir el curso, lo hacemos en tiempo real en YouTube, pero tienen que buscar el otro YouTube de Camilo Andrés Gálvez. Yo después lo actualizo y lo pongo en Teología con el Profe Camilo. Pero por el sistema que estamos usando para la clase, la transmisión se hace directa en ese otro canal que yo tengo de Profe Camilo. Ustedes me pueden preguntar por el interno en WhatsApp y yo les cuento cuál es. Sin embargo, siempre actualizo lo antes posible, actualizo la clase, por lo menos al otro día aparece siempre la clase que tenemos el día anterior a las 7 de la noche. Martes 7 de la noche y miércoles 7 de la noche. Vamos a tener también, estamos trabajando este tema de ángeles y demonios, entra todo este asunto del exorcistado. Les voy a hablar de ese tema en todas las clases, ahora tenemos clase martes y miércoles. Y en el Congreso Mariano del 30 de mayo, que tiene cupos limitados, tienen que inscribirse cuanto antes. En el perfil de Instagram está también el contacto para que hagan su inscripción. Vamos a tratar el tema de ángeles y demonios y esta lucha de la cual habla ya el ritual de exorcismos. En la historia de la iglesia siempre existió y existe y existirá la lucha entre el bien y el mal, entre ángeles y demonios. Entonces nos quedamos aquí. Los exorcismos en el ministerio santificador de la iglesia. Ustedes van a compartir este video, le van a dar me gusta y me van a comentar acá si quieren que hagamos la segunda parte de este video sobre el ritual del exorcistado. Y tenemos mucho tema por... Ustedes, las primeras páginas son 51 páginas que tengo aquí, solo del exorcistado. Así que terminamos por acá. Que Dios les bendiga, que San Miguel aquí nos proteja y no se olviden. Martes y miércoles 7 p.m. en Teología con el Profe Camilo en YouTube. Pueden encontrar ya las 2 primeras clases grabadas. Y me escriben, me preguntan sobre el congreso y comparten, le dan me gusta. Importante que le den me gusta y compartan a todos sus contactos este video. Dios les bendiga. Feliz y bendecida semana.